Y quiero hablarte de este tema que tocaba, una iglesia de impacto. Y quiero hablarte de 7 puntos de una iglesia de impacto. 7 puntitos que yo quiero, si lo puedes anotar, estarían muy buenos para poderlos anotar. Creo que la Biblia está puesta en el proyector, así que vamos a anotar los puntos principales. Lo primero que hacía una iglesia de impacto era sembrar la buena semilla. ¿Qué era la buena semilla? La palabra de Dios. Así que una iglesia de impacto siembra la buena semilla. ¿De qué manera se predica el evangelio? De cualquier manera, como tú quieras, como tengas en el corazón, pero creo que hay que seguir al maestro. El maestro predicaba a través de las relaciones. Se juntaba con los amigos, hablaba con aquellos a quienes él frecuentaba, todos le pedían algún consejo y él en algún momento, ¡pum!, la semilla del evangelio. Y en algún momento lo vemos al maestro, ¿dónde? En un casamiento. ¿Qué le hubiésemos dicho, no? ¿Qué haces ahí, Jesús, tomando, bailando? Y sin embargo, él no fue a eso, él tenía otro propósito en ese lugar. Dios lo usó en ese lugar, pero él no dejó de relacionarse. Era parte del sistema que se estaba viviendo, pero no se involucraba en el sistema como sistema, sino que él sabía que tenía un propósito muy grande. A veces a nosotros nos invitan a la familia y nosotros sabemos que va a haber, va a haber mucho alcohol, que va a haber asado, que va a haber mucha música que no tiene nada que ver con nosotros, pero aislarnos tampoco sirve. Vamos a cumplir con el propósito, que sepan que hay luz en el medio, y luego nos vamos mejor que como hemos venido. ¿Se entiende? No voy a ir a tomar como toman todos, ni a seguir toda la festichola, sino que yo voy con un propósito. ¿Se entiende? Hay cosas que no están dentro del propósito. Un hermano una vez me dice: pastor, me salió un trabajo en un boliche. Entonces yo le dije: ahí no vas a poder cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque sí se va a involucrar con las fuerzas satánicas y va a terminar, en la mayoría de los casos se terminó involucrándose en todo lo que no tenía que ver con Dios. ¿Me seguiste? Hay una diferencia muy grande. Jesús sabía el propósito. Algún evangelista por ahí que le gusta predicar la palabra, hoy hablábamos con Raúl, esto de predicar la palabra, ¿sí? Felipe, él quería ir a la gran ciudad a predicar y sin embargo Dios lo agarró, le dijo: vení, Felipe, tenés que ir hasta el desierto y predicarle a una persona. Esa persona se convierte con Felipe y luego, a través de la historia, se dice que los ministros de Economía de Etiopía, que este era ministro de Economía, los ministros de Economía de Etiopía, la mayoría de ellos fueron creyentes por el testimonio de aquel. Así que Dios te puede llevar a sembrar la palabra de Dios en cualquier lugar. Primera cosa, entonces, una iglesia de impacto siembra la palabra. Amén. Segundo, practicaban la disciplina. A veces no nos gusta que nos disciplinen, ¿no? ¿Sí? A veces no nos gusta que nos digan cosas que van en contra de nuestra propia carne. Si hay algo que tiene la palabra de Dios, que nos pone en un espejo y nos dice: bueno, este es tu realidad. Esta es tu realidad. Yo me acuerdo de Ananías y Zafira, no sé si ustedes conocen la historia. Ellos
toda la iglesia ofrendaba, diezmaba, la iglesia daba de corazón. Pero este matrimonio había vendido unas tierras. Entonces entre ellos habían quedado de acuerdo en, si la han vendido a 1.000 pesos, en decir, la hemos vendido a 600. ¿Sí? Y se quedaban con el resto. Entonces Pedro le dice, pero ¿por qué se han puesto de acuerdo en mentirle al Espíritu Santo de Dios? Si no tiene necesidad, si nos hubiesen dicho, la hemos vendido a 600, si la hemos vendido a mayor o menor valor, lo mismo, ustedes podían hacer lo que querían con el dinero. Entonces ellos una propiedad de 1.000 declaran 600, pero no tenían necesidad de hacerlo. Porque ellos tenían que ofrendar nada más. Era el corazón, la entrega de la ofrenda. Entonces, allí es donde muere el marido, porque el Espíritu Santo no tolera esas cosas, y luego muere la esposa. Y esa disciplina trajo mucho pavor. La gente vio eso. Imagínate, cayeron muertos. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 11, dice algo interesante. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, en el verso 11, dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. O sea, la pregunta nuestra apunta, ¿habrá dejado de crecer la iglesia? Ese era un acto de disciplina. Un acto de disciplina es cuando nosotros tenemos inconductas dentro de la misma iglesia. Esto era una mentira que se había llevado a cabo. Puede haber fraude, puede haber quizás problemas de adulterio, problemas de fornicación, y la iglesia está para hablar este tema. ¿Sí? No es un tabú, sino que la iglesia está para indicar, para corregir, para poder llevar a la persona a encontrarse con Dios y llevar una vida diferente. Entonces la gente, dice la Biblia, que se llenó de pavor. ¿Saben lo que es el pavor? No es un temor fuerte, miedo. Pero miren lo que pasaba. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más cada vez, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Dejó de crecer la iglesia? No. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios cumplieron lo que tenían que hacer. Lo que tenían que hacer era conducir. Porque para que nosotros vivamos vidas livianas, vidas que no corresponden con Dios, y bueno, para eso tenemos fuera de la iglesia, y todos los días tenemos un sistema que nos puede hasta aplaudir si hacemos mal las cosas. Pero la palabra nos conduce, y eso es importante, que los que creen de todo corazón en el Señor Jesucristo saben que es para bien cuando se nos disciplina. Amén. Tercer punto. Saben, ellos practicaban también y crecían por la ofrenda sana. Porque este caso de Ananías y Zafira, eso está en Hechos de los Apóstoles, en el mismo capítulo 5, del verso 1 al 4, este caso de Ananías y Zafira fue para que nosotros, ¿qué decimos cuando ofrendamos? Lo hacemos como un sentido de ¿qué? De adoración, ¿no? Nadie obliga a nadie a ofrendar. Algunos creen que, viste, que como que se lucra con el dinero, y acá al menos tratamos de mostrar que lo que queremos hacer es que la obra de Dios crezca.
Y la ofrenda o los diezmos son para eso, solamente para que la obra de Dios crezca. Y qué importante es que la ofrenda, cuando se vuelve sana, sucede algo. La gente no lo ve como un peso, sino lo ve como un agrado, como que quiere ofrendar. Pasa también con los hogares, cuando vos le enseñás a los hijos, a los chiquitos, a ofrendar. El primer domingo vos lo vas a llevar a ellos, el segundo casi lo vas a llevar y el tercer domingo ellos te van a llevar a vos. ¿Se entiende? Ellos te van a decir, papá, mamá, ¿por qué no hemos ofrendado este domingo? O vamos, pasemos. ¿Se entiende? Entonces ellos practicaban una buena ofrenda. Y qué importante es que cuando uno ofrenda, el principio de la ofrenda es saber que Dios es fiel. Es creerle a Dios. No es que yo voy a dar y voy a perder, al contrario, estoy invirtiendo en el mejor de los negocios. 90% para mí, 10% para el Creador. ¿Estamos? ¿Sí? Así que acordate de estos puntos. Primero, sembraban. Segundo, practicaban la disciplina. Tercero, una sana ofrenda. ¿Y qué pasaba? En cuarto lugar, había una visión de expansión. La iglesia, cuando es bendecida, no deja de bendecir a las demás iglesias. No deja de bendecir al pueblo de Dios y no deja de bendecir al mismo pueblo donde vive. Amén. O sea, vos vas a bendecir a tu familia, vos vas a bendecir al sistema, vas a bendecir al gobierno, te van a hablar en algún momento porque necesitan de la palabra de Dios, vas a ser de bendición. Quiero que me acompañes a Hechos, ahí nomás nos estamos moviendo, en el capítulo 6. Y allí, en esa visión de expansión, se produjeron dos cosas. En capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles se produjeron dos cosas. Dice que había viudas en la iglesia y algunas viudas se quejaban de que a otras las atendían un poco más que a ellas. ¿Usted escuchó quejas en la iglesia? ¿Escucha quejas en la iglesia? ¿Por qué a mí no me dan bolilla, al otro sí, al otro no? Usted escucha esas quejas, ¿sí? A veces hay celos entre los hermanos. Y eso también pasaba en la primera iglesia. Entonces, en el capítulo 6, verso 1, las viudas se quejaban de que unas eran más atendidas que otras en la distribución diaria de las bendiciones que entraban a la iglesia. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles? Eligieron personas llenas del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que ellos se puedan dedicar a la lectura de la palabra y a la oración. Por eso yo le agradezco al equipo juvenil que ha preparado todo esto y le agradezco a todos los colaboradores, a los sugieres, a los que han estado, a los que han adornado, a los que han preparado, a los que han hecho esta hermosa ornamentación. ¿Por qué? Porque eso no lo puede hacer el pastor. Lo hace un equipo. Y habiendo equipo, la iglesia camina. ¿Se entiende? Entonces, lo que estaba pasando acá era que la iglesia se acomodaba y en la visión de expansión dijeron los apóstoles, atendamos la casa. ¿Me escuchó? A veces cuando a mí me invitan a predicar a otros lados, ¿saben cómo miro la fecha? ¿Saben cómo la miro? 10 veces la miro. ¿Por qué? Porque hay que atender la casa. Cuando la casa se vuelve fuerte, la expansión es mucho más prolífera, es mucho más productiva. ¿Por qué? Porque al tener la casa fuerte,
el pastor, el predicador, puede salir tranquilo porque esto sigue funcionando para la gloria del Señor. Amén. Muy bien. Entonces, miren lo que pasaba. Que no es una palabra que la diga yo. Cuando la casa se cuida, decirle al que está al lado, cuidemos la casa. A ver, decirle al que está al lado, cuidemos la casa. Cuando la casa se cuida, sucede que la obra crece en la casa y crece afuera. ¿Lo crees? ¿Lo crees, iglesia? Verso 7, la Biblia te lo va a afirmar. Verso 7, por favor. Verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Te imaginas? Hasta los sacerdotes se convertían a Cristo porque la casa estaba fuerte y porque la palabra se expandía fuertemente. Amén. Así que a construir la casa, a darle palabra, Pastor Rudy, Pastor Cristian, los que están acá, el Pastor Oscar, los que enseñan consolidación, mi esposa, no sé, todos los profesores, nunca digan que no tiene fruto, ni siquiera, porque se le haya pasado en un sueño. Cuando lo tengan en un sueño, digan, no, ese sueño no corresponde a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Amén. Y Él lo multiplica. Amén. Él lo multiplica. Gloria a su nombre. Muy bien. ¿Qué más? La casa estaba fuerte. Qué bueno. Capítulo 9 de Hechos. Capítulo 9. Reitero los puntos. En primer lugar, se sembraba la palabra de Dios. En segundo lugar, practicaban la disciplina. En tercer lugar, practicaban una buena ofrenda. En cuarto lugar, había una visión de expansión. Y en quinto lugar, había paz. Capítulo 9 de Hechos, el verso 31. Miren lo que sucedía. Al ser una iglesia fuerte en la ciudad, ¿cómo es? Una iglesia fuerte. La iglesia fuerte es un ícono. ¿Usted me sigue? ¿Qué es el ícono? Un referente. ¿Quién viene por ahí viene en taxi y dice, chofer, lléveme hasta la iglesia Roca de Salvación? ¿Conocen o no conocen los choferes? Porque se transformó en un ícono. ¿Entienden? Al ser ícono, el referente está. Entonces, las personas que vienen saben a dónde van. Y cuando la iglesia es fuerte, trae paz a la iglesia local, a las iglesias que están en la ciudad, y trae paz a la misma ciudad. Amén. Verso 31 de Hechos 9, dice así, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran, diga conmigo, edificadas, palabra de Dios, edificadas, andando en el temor del Señor, respeto a Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Porque la iglesia que está llena de la palabra tiene un accionar permanente del Espíritu Santo. Amén. Por eso, llénanos Señor, llénanos Señor. Esas son frases. Llénanos Señor, nada. Si el Señor te va a llenar, claro que te va a llenar. Andale la palabra, te va a estar llenando permanentemente. Amén. Y ni le vas a pedir, porque Él ya sabe cuál es su función. Amén. Está acá, iglesia. Amén. Muy bien. Voy al sexto. Esta es fuerte, Bueno, ¿qué sucedía también? Había un cambio de vida. En sexto lugar, cambiaban efectivamente su vida. Hechos capítulo 19, verso 19.
Cuando ustedes me dicen amén, Hechos capítulo 19, verso 19, dice la Biblia de esta manera. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. ¿Cuánto era? 50.000 piezas de plata. Usted sabe que el valor de la plata en ese entonces, una moneda de plata equivalía a un jornal, ¿sí? Un jornal de un obrero será mensualmente, más, menos, no sé. Vamos a calcular a 10.000 pesos, ¿sí? Vamos a calcular a 10.000 pesos, ya no el jornal, sino el sueldo. Vamos a ir al sueldo. Una moneda era un jornal, pero vamos a ir al sueldo. Vamos a suponer que es 10.000 pesos. No digo si es más, si es menos, pero vamos a suponer eso, ¿sí? Cuando yo veía el valor 50.000 piezas de plata, digo 5 sueldos. ¿Se entiende? 5 sueldos. ¿Saben cuánto costó la muerte de Jesús? 30 monedas de plata. ¿Ya sacó la cuenta? Nada. Nada. A comparación de una librería. Libros satánicos que eran 5 sueldos. ¿Se da cuenta que nuestro Señor lo dio todo por nosotros? Y que aunque para otros costaba poco, para nosotros costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y acá estamos, acá estamos. Habían quemado 50.000 piezas de plata. Cambiaron de vida, dejaron lo diabólico por la vida de Cristo. Amén. ¿Y qué pasó? No crecieron más, porque quemaron los libros, porque los familiares se quejaban. Vaya al siguiente versículo, el siguiente, el 20, a ver, ¿qué dice? No, ¿cómo vas a quemar esa revista? El Tony, el D'Artagnan. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Quién le da un aplauso a Jesús en esta tarde? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y por último, obedecían las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Obedecían a la doctrina, obedecían a la palabra. Dice capítulo 2 de Hechos también, estamos en Hechos solamente, no nos movemos de ahí. En el verso 42, algo muy interesante, cuando yo comencé a escribir la doctrina, me fijé mucho en este punto y de ese punto se derivó un montón de otras cosas. Dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la enseñanza. ¿Qué más? ¿Qué más dice la Biblia? En la comunión unos con otros. Sí, en la comunión unos con otros. ¿Qué tienes con tu hermano? ¿Qué tienes con tu hermano? ¿Lo amás a tu hermano? El que está al lado tuyo. Lo vas a decir al que está al lado tuyo, te amo, hermano, te amo. Vamos. No. Tercero, en el partimiento del pan. ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos nosotros en el partimiento del pan? La cena del Señor es cuando está toda la familia. Pero es parte de la cena del Señor que vos estás en la casa de un hermano y estás practicando la cena del Señor. Mirá, es sencillo. No te hace falta tanto, ni te hace falta ser lo mejor, nada, solamente haber creído en Cristo. Y en cuarto lugar, participaban de las oraciones. Usted escuchó hoy un testimonio de Jorge sobre las
oraciones, ¿eh? Así que de esa manera la iglesia crecía. Diga conmigo, la iglesia crecía cada día más hasta el día de hoy, y aquí estoy yo. Amén. Hechos de los Apóstoles, acá cerramos, capítulo 16, verso 5. Capítulo 16, verso 5 de Hechos de los Apóstoles. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Un aplauso le damos al Señor nuevamente. Señor, tú te mereces la gloria y la honra porque eres grande y porque con esta regla hasta el día de hoy estás presente en nuestras vidas. Amén, amén. Ponete de pie, vamos a orar al Señor en este tiempo porque esta es la iglesia del Cristo resucitado. ¿Sabe qué? Nosotros no celebramos Semana Santa. Podemos decir feliz Semana Santa, como una cortesía, ¿sí? Pero nosotros tenemos al Cristo resucitado. Amén. De esto vamos a hablar en el día de mañana, del Cristo resucitado, del Cristo que está al lado nuestro, el que nos consuela, el que nos lleva de victoria en victoria, ¿eh? El que no murió por nosotros, ni resucitó por un huevo de Pascua, ni por un conejito, sino que murió, vivió y resucitó para que vos y yo tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Señor, en esta hora queremos adorarte. Queremos bendecir tu nombre, exaltarte. Señor, gracias porque tú nos muestras prácticamente cómo tú nos haces ir de victoria en victoria. Señor, en realidad, esa canción que dice cuán grande eres, cuán grande es Dios, es como que es un ejemplo, o es la nota que habla de que tú eres grande. Señor, te amamos. En esta tarde glorificamos tu nombre. Y con solamente seguir tu palabra, bueno, yo digo solamente, ser sencillos y humildes para obedecerla, es lo que nos va a hacer crecer día a día y vamos a ser una iglesia de impacto en esta sociedad que tanto necesita de Dios. Bendice la familia representada en este lugar y sigue derramando de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.